bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Y yo ya estoy muy contenta y muy emocionada por comenzar con esta sesión de español para sexto grado. Y para eso le damos la más cordial bienvenida a la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, María. Qué gusto saludarte y qué gusto también saludar a nuestros alumnos de sexto grado. Pues antes de comenzar con esta sesión, que yo ya quiero que ya estemos en ella, vamos con Ajolisto, quien nos tiene un consejo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Y ustedes, niños y niñas en casa, díganme, ¿cómo van con la redacción de sus relatos históricos? Seguramente muy bien. ¿Ya identificaron en qué etapa van? ¿Cómo va esa revisión? ¿Ya pensaron cómo podrían compartirlo primero con su familia y luego con su maestra o maestro? ¿Y cómo lo van a compartir cuando regresen a sus aulas, físicamente, ahí con sus compañeras y con sus compañeros? Todas estas preguntas váyanselas planteando en este momento. Ay, pues yo me pondré de acuerdo con algunas compañeras y compañeros para decidir ¿qué hacemos con nuestros relatos históricos? La verdad es que a mí me encantaría que elaboráramos una especie de antología. El relato sobre mi Panchito pues merece vivir en una antología. Y además, desde ayer coloqué sobre mi escritorio una foto suya para cada que necesite trabajar, inspirarme viéndolo ahí. Ay, tan guapo. Muy bien, María. Mira, lo de la antología tendrás que acordarlo, como dices, con tus compañeros y compañeras. Y ya después me platicas lo de la foto. Claro que sí, Gaby, también te la comparto. Y te platico y te enseño la foto también, como la tengo ahí en mi escritorio. Y la verdad es que creo que es un personaje muy apasionante. Sí, María, fíjate que me doy cuenta que de verdad este personaje te ha inspirado bastante y lo que más me da gusto es que te hayas animado a escribir. Sí, pero desafortunadamente Doroteo ya falleció. Pero la admiración que tengo por él está más viva que nada. Pero ver sus bigotazos así combinados con esas cananas y con su Sarakov, o sea, su sombrero, hace volar mi imaginación hacia esas épocas de lucha y de revolución y digo, ay, yo lo hubiera acompañado. Me alegra verte tan entusiasmada, María. Y bueno, pues comencemos ya. Como dije, tendremos el tiempo muy justo para esta clase. Ok. Entonces, galopemos al ritmo de mi general. Muy bien, María. El propósito de la sesión es que termines de redactar un relato histórico en párrafos, con cohesión y ortografía y puntuación convencionales. Y si te es posible, que lo compartas primero en tu entorno inmediato, con tu familia, luego con tus compañeras y compañeros de escuela. Ay, eso suena muy emocionante. ¿Y qué materiales vamos a necesitar hoy? Vamos a necesitar nuestro libro de texto de español, cuaderno, algo con que tomar nota y un diccionario de la lengua española. Ah, perfecto. Pues ya estoy lista ya aquí con mi diccionario, mi libro y mi relato y mi fragmento. ¿Ya puedo comenzar a leer el fragmento? Ay, sí, María, pero por favor, ¿podrías comenzar por explicarme de dónde extrajiste, es decir, a qué obra pertenece tu fragmento? Claro que sí, mi capitana. El fragmento que leeré
pertenece al capítulo 5 del libro Memorias de Pancho Villa de Martín Luis Guzmán, por si lo quieren anotar, está muy interesante. Gracias, María. Y antes de que comiences, vamos a recordar las preguntas sobre las que hemos estado reflexionando desde que iniciamos el trabajo con esta práctica social del lenguaje. Puedes verlas en pantalla. ¿Qué es un relato? ¿Qué es un relato histórico? ¿Para qué crees que se escriben sucesos de la historia? ¿Pueden existir diferentes versiones sobre un mismo hecho? Y entonces, ya que ya vimos las preguntas, ¿ya puedo leer el relato sobre mi héroe durangueño? Perdón, maestra. ¿Sí se dice durangueño o duranguense? ¿O durangueño? ¿Por qué no lo averiguas en tu diccionario? Claro que sí. A ver, aquí tenemos el que va de la C a la E. Y entonces aquí, a ver, aquí están las D, du... Ay, ya me ando yendo. Duranguense. Vamos a comenzar con esa. Natural de Durango, perteneciente o relativo a este estado de México o a su capital. Y debajo encuentro ahí durangueño, durangueña, duranguense. Esa es la definición que nos da. Oh, o sea que es lo mismo. Como pueden ver, es correcto utilizar duranguense y durangueño. Y bueno, finalmente, María, ahora sí llegó el momento de compartir con las y los niños de sexto grado el relato que seleccionaste. Ah, perfecto. Muy bien. Daré lectura. Memorias de Pancho Villa, capítulo 5. Una tarde habló conmigo a solas Feliciano Domínguez, que era uno de los comprometidos. Me dijo él: oiga usted, jefe, mi tío Pedro Domínguez acaba de volver de Chihuahua, a donde fue a pedir una autorización para recibirse de juez de acordada. Dice que nos va a perseguir sin descanso y a mí me parece muy peligroso que se reciba de juez. Yo lo siento mucho, jefe, porque es mi tío y muy buena persona y muy valiente, pero creo por el bien de nuestra causa que hay que matarlo. Mi tío Pedro Domínguez vive en el rancho del Encino. Le respondí yo: está usted en lo justo. Tenemos que acabar con todos esos hombres que, sin oír la voz del pueblo ni la de su conciencia, sostienen la tiranía y son origen de los muchos sufrimientos de los pobres. Ahora mismo, amiguito, tomamos 8 hombres y nos vamos al rancho del Encino para quitarle a su tío todas esas ideas. Así fue. Dejamos el resto de la gente en el campo de la Estacada y yo y aquellos 9 hombres nos fuimos al rancho del Encino. Yo quería estar seguro de la calidad de los 15 hombres que había escogido para que juntos, conmigo, lucháramos en la Revolución Maderista. Cuando conocí el ánimo de todos y lo que valían y para qué seríamos buenos, tomamos el rumbo de Chihuahua y fuimos a detenernos en el rancho de Montecillo, que está como a 3 leguas de la capital. Esa noche entré yo a la ciudad para considerar con don Abraham González las providencias tocantes al levantamiento, que no tardaría mucho en ocurrir. Él me dijo: quiero, Pancho, que vengas a ocultarse con tu gente en alguna casa de la ciudad para que desde allí me cuides. La policía me vigila mucho y desconfía de que cualquier día los enemigos no me cojan y me metan a la cárcel. Y así se hizo. Otro día siguiente, 4 de octubre de 1910, nos instalábamos en la casa número 500 de la calle 10ª de Chihuahua, y yo y mis primeros muchachitos de la Revolución Maderista. Todos estábamos perfectamente armados y montados. Eran buenos los caballos, las monturas, los rifles, las pistolas. Era bastante el parque. Los haberes de todos los pagaba yo de mi propio peculio, pues como jefe me correspondía la obligación de atender desde luego a que mis hombres no pasaran necesidad. Yo, que sabía mucho de lo que eran las penalidades y privaciones andando por las quebradas de la sierra con fuerza enemiga a la espalda, sabía también que una tropa solo vale cuando está segura de que será surtida en su necesidad. Por eso, desde aquella primera hora, yo comprendí que mi mayor obligación como jefe habría de consistir en que a mis muchachos no les faltara nada. Guzmán, Martín Luis, Memorias de Pancho Villa, México, Editorial Porrúa, 1984, páginas de la 25 a la 26. Qué interesante, María, qué buena elección. Quiero preguntarte, ¿qué llama tu atención de este relato en sí mismo y respecto a los 5 que leímos antes? Pues antes que nada, resalta el hecho de que, a diferencia de los 5 relatos anteriores, en este el narrador habla en primera persona del singular. Por ejemplo, dice:
Una tarde habló conmigo a solas Feliciano Domínguez, que era uno de los comprometidos. Me dijo él, yo quería estar seguro de la calidad de los 15 hombres que había escogido. Muy buena observación, María. Es cierto. ¿Y a qué crees que se deba? En el mismo título del libro se encuentra la respuesta, pues se trata de unas memorias, las cuales, a pesar de ser ficcionales por haber sido escritas por Martín Luis Guzmán y no por el mismo Francisco Villa, pues conservan ese rasgo particular de los distintos tipos de texto autobiográfico, como las memorias precisamente. Así es, María. Resulta poco usual que uno hable de sí mismo en tercera persona, por ejemplo. Y recuerda que, como hemos visto, el relato histórico abarca diversos tipos de textos, tales como la novela, el cuento histórico, las memorias, los textos historiográficos, etc. ¿Qué más llama tu atención del texto, María? Pues en torno al mismo tema, es decir, a la voz del narrador, me sorprende que el lenguaje, a pesar de ser formal, incluye algunos detalles que no parecen gratuitos, como el hecho de que Pancho Villa, cuando habla, anteponga el pronombre yo a los demás. Por ejemplo, yo y aquellos 9 hombres nos fuimos al rancho del Encino. Yo y mis primeros muchachitos. Muy bien, María. ¿Y a qué crees que se deba eso? Supongo que al hecho de que esa clase de detalles le sirven al narrador para expresar de manera implícita tanto la educación escolar del personaje como su manera de pensar. Muy bien. Y en efecto, fíjate que la manera en que escribimos y leemos dice mucho sobre la forma en que pensamos. Aunque aún podríamos decir muchas cosas sobre este relato histórico, tendremos que pasar a lo siguiente. De acuerdo, Gaby. Pero ¿no podríamos pedir que las clases de lengua materna de Aprende en Casa 3 duren al menos el doble? Es que siempre nos falta tiempo y nos quedamos con toda la mitad. Sí, María. Pues mira, no lo creo factible, pero me encargaré de remitir tu solicitud a la persona adecuada, María. Muchas gracias, capitana Gaby. Bueno, pues llegó el momento de responder a manera de recapitulación las 4 preguntas que nos sugiere nuestro libro de texto de español en el apartado Lo que conozco. Esto lo vimos en la página 87 y desde la primera sesión dijimos que contestaríamos hoy entre todos. Como podrán ver también, agregué una pregunta y esta es relacionada con las particularidades de los relatos históricos, simplemente pues con el objetivo de enriquecer nuestros aprendizajes. Entonces vamos a ir dando respuesta. Muy bien. Entonces, ¿qué dinámica seguiremos? La propuesta es que reflexionemos sobre los relatos históricos que hemos leído y analizando así cómo sobre el que estamos escribiendo también nos puede aportar datos valiosos y esto nos va a ayudar mucho a responder las preguntas con nuestras propias palabras. Pues entonces, a la carga, mis valientes, pongan atención. De acuerdo, María. Va la primera pregunta. ¿Qué es un relato? Esa está muy fácil. Es una narración que da a conocer uno o varios hechos. ¿Y qué es un relato histórico? Si lo piensas con calma, María, con tu primera respuesta ya contestaste una parte de la segunda pregunta. Así es, Gaby. Un relato histórico es una narración que da a conocer uno o varios hechos históricos. ¿Cuáles son algunas de las principales características del relato histórico? También te resultará muy sencillo responder esta pregunta si reflexionas en torno a lo leído y a lo escrito durante las clases. Además, sin duda, que tu información como historiadora en arte te va a ayudar bastante a darme esta respuesta. Pues es que son muchas características, Gaby, muchas. Pero, bueno, sí las podemos enlistar. Bien, María, pues no te pido que me digas todas. Yo sé que son bastantes, pero por favor nada más dime aquellas que te hayan resultado más interesantes y sobre todo que hayas identificado en los relatos históricos que estuvimos leyendo. De acuerdo, Gaby. Entonces, lo único que te pido es que no me vayas a armar un pancho si no las enumero, las características, como si yo misma fuera un diccionario. No te preocupes, María. Ya quedamos claros en que solamente son las más importantes y esto es con la finalidad de que sepas identificar qué es un relato histórico. Muy bien. Entonces, como ya lo había adelantado hace un momento, los relatos históricos están divididos en párrafos y suelen contar con un título, un inicio, un desarrollo y una conclusión.
como en el caso de todos los relatos que leímos aquí y como en el que viene en la página 88 de nuestro libro de texto de español. Además, como hemos dicho varias veces ya, las acciones referidas se ciñen a un espacio y a un tiempo determinados, como en los relatos que leímos, cuyas acciones se llevaban a cabo en su mayoría en el norte de México, durante los primeros años de la Revolución. Y también suele emplearse el lenguaje formal, que se distingue por la corrección sintáctica y por cuidar mucho la forma, por emplear un vocabulario preciso y por la ausencia de muletillas, modismos y vulgarismos como en los escritos por Martín Luis Guzmán, excepto en algunas partes de los relatos como los diálogos directos, en los que para que resulte más verosímil, sí suele emplearse un lenguaje más informal, cercano a lo cotidiano, como lo vimos en varios relatos, como en el de Mariano Zuela. Algunos relatos históricos se centran más en la sucesión de hechos, como el fragmento de El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, sobre la fuga de Villa de una prisión, mientras que otros pueden ser pues mucho más reflexivos, como el de Nelly Campobello, donde el narrador analiza la manera de percibir y juzgar a mi Villita precioso. María, me sorprendes, felicidades. Y vaya que has estado atenta. Muy bien, pues 2 preguntas más y pasamos rápidamente a las recomendaciones para la revisión de los textos. María, ¿para qué crees que se escriben sucesos de la historia? Pues también está muy fácil, para contarles a otras personas ciertos acontecimientos que por su relevancia el autor considera importante difundir, como pues la vida y obra de don Doroteíto Arango. Muy bien, María. Y ahora sí, llegamos a la última pregunta. María, ¿pueden existir diferentes versiones sobre un mismo hecho? Pues luego de leer 6 relatos históricos distintos sobre mi Panchito, esta respuesta está facilísima. La respuesta es sí, porque entre otras cosas, pueden existir distintas versiones de un mismo hecho, porque cada autor narra acontecimientos reales del pasado, pero desde su perspectiva, y pone atención en cosas en las que no se fijan los demás, y las dice de maneras diferentes, con sus propias palabras y emociones. El hecho de que las visiones y versiones en torno a un mismo ser o acontecimiento puedan ser muy diferentes, incluso opuestas, no significa que algún autor esté mintiendo. De hecho, en general, todos los autores afirman haber sido fieles al momento de escribir sobre lo que atestiguaron y o investigaron. La objetividad en sentido estricto no existe, pues todo en historia es una reconstrucción y una interpretación de lo sucedido, aun cuando se haya sido testigo de los hechos. María, hoy sí que te has lucido en esta clase. Bueno, realmente siempre has destacado como una alumna muy inteligente y participativa, pero tengo la impresión de que te has esmerado de manera particular durante las clases relacionadas con el relato histórico. Muchas gracias, Gaby. Como dije desde el principio, amo tanto la historia que por eso estudié Historia del Arte. Lo sé, María. Y me da mucho gusto que tu amor hacia la historia, la literatura y otras cosas más te impulsen a ser una mujer tan apasionada y ahora sí, tal y como lo anticipamos. A continuación, explicaré qué aspectos sugerimos que ustedes, niñas y niños, tomen en cuenta al momento de revisar los borradores de su relato histórico. Son los mismos que María consideró al revisar el suyo ayer, entonces pongan mucha atención. Sí, tuve que anticiparme para poderles leer aquí la versión final y, por cierto, pueden consultar estos parámetros en la página 94 de su libro de texto. Muy bien, María, qué bueno que haces esa recomendación tan puntual. Y yo los invito a que en caso de ser necesario y posible, también puedan consultar con su maestra o con su maestro. Y bien, vamos a leer ahora esas recomendaciones para la revisión de tu texto. El texto debe de estar conformado por oraciones que a su vez van a formar párrafos. El relato es coherente, es decir, se entiende. 3. El relato inicia con un párrafo introductorio que explica brevemente de qué tratará. 4.
Los acontecimientos se narran en pasado y en el orden en que sucedieron. 5. Se explican las causas y consecuencias del acontecimiento o hecho narrado. 6. Se emplea el lenguaje formal. 7. Se utilizan pronombres, adverbios y verbos en pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto para indicar simultaneidad o sucesión de hechos. Y vaya que funcionan estos parámetros. Recuerden que, insisto, si tienen dudas al respecto, pueden consultar la página 94 de su libro de texto de español. Muy bien, María. Y bueno, pues llegó el momento esperado por todos. La lectura de tu relato histórico sobre Francisco Villa, y pues es escrito por María. Y con el amor que sientes hacia Francisco Villa, María, estoy segura que si él viviera, seguro que en este momento estaría viendo Aprende en Casa 3, echando tiros al aire y bebiéndose una malteada de fresa para escuchar tu relato histórico. El extraordinario Francisco Villa y su representación en 6 relatos históricos. ¿Quién fue Francisco Villa? Esa pregunta se me impuso cuando comencé a revisar distintas fuentes sobre este personaje de la historia de México. En el presente relato intentaré responder a esas preguntas a partir de la manera en que fue representado, tanto su forma de ser y de actuar como su físico, por distintos autores en fragmentos de relatos históricos que hablan sobre algunos acontecimientos ocurridos durante los primeros años de la Revolución. En particular, centraré mi atención en la manera en que el nacido en 1878 en San Juan del Río, Durango, fue percibido entre 1910 y 1912. Un primer elemento que llama mi atención en torno a Francisco Villa es su nombre. No solo porque ha recibido un gran número de motes, el Centauro del Norte, nuestro Napoleón mexicano, el Robin Hood mexicano, el Águila Azteca, el Gran Hombre, entre otros, sino también porque su nombre de pila era en realidad José Doroteo Arango Arámbula, quien, de acuerdo con distintos autores, se lo cambió luego de tener problemas con la justicia. En Memorias de Pancho Villa, el narrador cuenta: en vez de ocultarme bajo otro nombre cualquiera, cambié el de Doroteo Arango, que hasta entonces había llevado, por este de Francisco Villa, que ahora tengo y estimo como más mío. Pancho Villa empezaron a nombrarme todos y casi solo por Pancho Villa se me conoce en la fecha de hoy. Ese fue el comienzo del mito creado en torno a este personaje histórico, el cual ha sido alimentado por los autores que han escrito sobre él y sobre todo por la gente del pueblo, que comenzó a adoptarlo como un estandarte de la defensa de los derechos de las personas desde la época prerevolucionaria, la cual, de acuerdo con autores como Campobello, Muñoz y Blanco Moeno, se caracterizaba por la injusticia, la pobreza y la desigualdad, causas tanto del inicio de la revolución como de que Villa haya decidido unirse. Sin embargo, en contraparte, según estos autores, Villa también fue considerado bandido, pero por aquellos individuos cuyos intereses afectaban con sus acciones en pro de la justicia, la igualdad y la libertad, precisamente. Por ejemplo, Mariano Zuela lo denomina el bandido Providencia, es decir, una especie de rebelde con causa. Otro buen ejemplo de ello es el apartado La fuga de Pancho Villa, incluido en El Águila y la Serpiente, que, como el título lo indica, relata tanto la manera en que Villa se fugó de la cárcel en 1912 como las causas de su encarcelamiento. En relación con las causas de la rebeldía de Villa en Memorias de Pancho Villa, el protagonista afirma: tenemos que acabar con todos esos hombres que, sin oír la voz del pueblo ni la de su conciencia, sostienen la tiranía y son origen de los muchos sufrimientos de los pobres. No obstante, a partir de 1910, la percepción en torno a Villa cambió y se convirtió, al menos desde la perspectiva de los autores consultados, en un representante formal del pueblo y en líder militar. Deja de ser nombrado rebelde y para 1911 ya destaca como coronel y como estratega. En ese sentido, en el episodio titulado Becerrillo, escrito por Muñoz, Pancho Villa es presentado cuando la lucha armada ya comenzó y cuando ya es considerado el jefe de la revolución. Blanco Moeno coincide con esa visión y afirma: el nombre de Pancho Villa, apenas unos días después de lanzarse la revolución, es un nombre que crece como la explosión del descontento. Sobre la manera de representar físicamente a Francisco Villa,
el narrador del texto de Campobello lo pinta del siguiente modo en 1910. Vestido de amarillo y llevando un sombrero ancho, con listón tricolor en la copa y unas cananas fajadas en cruz. A su vez, en el relato de Muñoz es descrito como Francisco Villa, hasta encontrarlo. 34 años de edad, 100 kilos de peso, cuerpo musculoso como una estatua. Su mirada parece desnudar las almas, sin interrogar, averigua y comprende. Es cruel hasta la brutalidad, dominante hasta la posesión absoluta. Su personalidad es como la proa de un barco. Divide el oleaje de las pasiones, o se le odia o se le entrega la voluntad para no recobrarla nunca. Por su parte, en El águila y la serpiente es representado así. Llevaba, como de costumbre, puesto el sombrero y echado sobre los hombros el zarape. Ejemplos sobre la manera de representarlo sobran en los relatos históricos. Los anteriores son solo una muestra de lo dicho antes sobre el hecho de que la figura de Pancho Villa se ha convertido casi en la de un personaje mitológico, como lo sugiere el sobrenombre de El Centauro del Norte. Esa mitología sale a relucir en todos los relatos que leímos y, de hecho, en los de abajo de Mariana Ozuela, publicada en 1916, ya se describe dicho fenómeno. En el capítulo 20, luego de que diversos personajes opinan sobre Villa sin conocerlo, empleando adjetivos y destacando sus logros para ensalzar su figura, otro personaje afirma: pues se me hace que de hombre a hombre todos somos iguales. Lo que es para mí, Naiden es más hombre que otro. Para pelear, lo que uno necesita es nomás tantita vergüenza. Yo que soldado ni que nada había de ser. Por todo lo anterior, me atrevo a asegurar que el 20 de julio de 1923 solo falleció en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el cuerpo de don Francisco Villa, pues su legado y su ejemplo siguen vivos, lo cual no implica de ninguna manera que haya sido un ser perfecto ni un santo, tan solo extraordinario. Y debajo anoté la bibliografía que utilicé para este relato. María, me sorprendes muy, muy bien. De verdad que me gustó mucho tu trabajo. Y con eso concluimos el trabajo de esta práctica social del lenguaje. Ojalá que, al igual que María, ustedes en casa estén contentos por el esfuerzo realizado y pues hasta pronto. Así es. Pues Gaby, muchas gracias por esta sesión. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con El extraordinario Centauro del Norte en Aprende en Casa, de lengua materna español para sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos!